¿Crees que eres agradecido porque dices gracias? Yo también creía lo mismo, hasta que descubrí el hábito de la gratitud. La gratitud para mí es una de las herramientas más poderosas ante el miedo, el estrés, la ansiedad y la incertidumbre. Y es poderosa porque el hábito de la gratitud nos enseña a enfocarnos en lo que aún somos, en lo que aún tenemos y en las posibilidades para el futuro. Yo antes creía que era agradecida porque decía gracias cuando las personas me hacían un favor. Hey, y eso está súper bien porque son buenos modales. Sin embargo, el hábito de la gratitud es un poco diferente. El hábito de la gratitud es dedicar entre 5 a 10 minutos de tu día en enfocarte en todas esas cosas que aún tienes, que aún eres y que aún puedes lograr ser. Yo no siempre conocía el hábito de la gratitud, de hecho lo conocí hasta hace 3 años, cuando conocí a mi amiga Cintia. Con Cintia nos conocimos en un evento, una conferencia de mujeres aquí en Adelaida. Y como ella era de Argentina, yo de El Salvador, hablábamos español, conectamos rápido. Y nos dimos el teléfono y luego organizamos para salir a tomarnos un café. Durante el café, como ustedes se imaginarán, platicamos y conversamos, súper genial. Y entonces Cintia me dijo que había leído un libro sobre la gratitud. Y yo le dije, ¿cuál? Y ya ella me pasó todos los detalles y todo. Y yo estaba súper emocionada porque quería leerlo. Algo me atrajo al libro. Cuando terminamos el cafecito con Cintia, me fui rápido a la biblioteca y para mi suerte, ahí estaba el libro que Cintia me había recomendado. Entonces rápido lo presté en la biblioteca y lo traje a la casa. Cuando, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando abrí el libro, era un libro de ejercicios, no solo de lectura, sino que práctico. Y dije, ok, veamos qué es lo que pasa. Y comencé a leerlo y comencé con el ejercicio del día 1. Lo que me asustó cuando comencé a hacer el ejercicio es de que el ejercicio decía que tenía que hacer una lista de las 10 cosas por las que en ese momento estaba agradecida. Y yo solo pude poner 3. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasa? Porque no puedo acordarme de más cosas por las que estoy agradecida. Y me estresé, y me estresé, pero yo dije, ok, esto es una señal de que quizás es un área para mejorar. Entonces respiré profundo, me senté otra vez y yo dije, ok, ¿qué puedo poner? Y en eso solo dije, mira a tu alrededor. Y yo dije, ok, y comencé a escribir. Gracias por este cuaderno en el que estoy poniendo todos mis pensamientos. Y así comencé con las cosas que estaban a mi alrededor, aparte de las 3 primeras cosas que había puesto, que fue obviamente mi vida, mi salud, mi familia y mis amigos. Entonces, después de ese momento que me confrontó bastante, en el que no pude poner más de esas 3 cosas al inicio, yo dije, ok, voy a hacer un compromiso conmigo misma de que voy a terminar este libro y voy a hacer los ejercicios como dice, porque quiero cultivar este hábito, quiero mejorar. Entonces, así fue. Hubieron días, entre esos 21 días que el libro da para hacer los ejercicios, que estaba súper cansada y no quería hacerlo o estaba enojada y yo decía, no tengo nada que agradecer este día. Entonces, pero el compromiso ya lo había hecho conmigo misma. Así es que de mala gana, sin ganas, continué con los ejercicios sin falta ningún día de esos 21 días. ¿Cuál fue el resultado? Que a los pocos días, dentro de esos 21 días,
comencé a sentir una energía diferente, comencé a sentirme como más en paz, más feliz, más bendecida y a reconocer todas las cosas que tenía a mi alrededor que antes no las veía o si las veía me valía. Entonces, por eso para mí el hábito de la gratitud es la herramienta más poderosa porque cambia nuestro estado de ánimo y cambia nuestra perspectiva de nuestras circunstancias y de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Así es que ahora yo los invito a que si ustedes quieren desarrollar ese hábito y principalmente ahorita con lo que está pasando, que hay mucha incertidumbre, que hay miedo, qué mejor que comenzar a trabajar y a ver por lo que aún estamos agradecidos. Al final, yo les voy a dejar un link o escrito en la descripción en el video abajo para que ustedes también sigan por 21 días el hábito de la gratitud. Y como ustedes saben que yo soy súper curiosa, quiero saber qué es lo que tú estás haciendo para dar gracias. ¿Tienes algún hábito ya de la gratitud? ¿O quieres tener el hábito de la gratitud? ¿O haces algo diferente? Como ustedes saben, todos estamos en un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Yo aprendo de ustedes y todos aprendemos juntos. Y si eres nuevo en el canal Vidas Maestras, te invito a que te suscribas porque cada semana voy sacando contenido de motivación, contenido de inspiración para que juntos saquemos lo mejor de nosotros. Y si quieren saber por lo que yo estoy agradecida en este día, es por ti y por tu apoyo. Gracias por compartir este mensaje con todos tus seres queridos. Así es que les mando un beso grande, un fuerte abrazo y mucha protección para ustedes y sus familias. Recuerda, tú eres una obra de arte. Deja tu luz brillar. Hasta la próxima. Chao.